Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta conferencia de prensa. Soy el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, mejor conocido como Fuji Ortiz, diputado de Nayarit, y me acompañan en esta conferencia mis compañeros diputados federales también del PT, la diputada Margarita de Oaxaca y la diputada Vanessa de Michoacán. Esta conferencia de prensa es para expresar nuestra solidaridad con el Sudcolmes, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de México, que están en huelga desde el día 2 de febrero. Y desde esta tribuna estamos haciendo un llamado a las autoridades del Colmex para que se instale una mesa de diálogo resolutiva en favor de los trabajadores. Basta de regatearle sus derechos, basta de regatearle aumentos salariales dignos a los trabajadores del Colegio de México. Entonces, ese es el motivo de nuestra conferencia. Le vamos a dar el uso de la palabra en primer lugar a un representante del Sindicato de Trabajadores del Colegio de México. Posteriormente a él, si las diputadas nos quisieran hacer el favor de dar un mensaje, les daríamos la palabra a ellas, y posteriormente harían uso de la palabra representantes de diferentes sindicatos que están aquí para solidarizarse también con los trabajadores del Colegio de México. Mientras la parte patronal está pidiendo que se declare inexistente la huelga, nosotros decimos que esa es una artimaña, que finalmente cuando se realice el recuento, los trabajadores van a ratificar su apoyo a la huelga, pero en vez de alargar la huelga, exigimos solución ya. Aumento salarial como lo están pidiendo los compañeros trabajadores. Al mismo tiempo, aunque esta es una conferencia de prensa dedicada fundamentalmente para apoyar a los trabajadores del Colegio de México, también expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del Nacional Monte de Piedad que están en huelga, y hacemos un llamado a la autoridad a que esté atenta, porque hay varios sindicatos que son de trabajadores del sector público que han emplazado a huelga por las mismas circunstancias. Entonces, la solución que se le dé a esta huelga va a sentar un precedente, y nosotros queremos que el precedente sea positivo, que el precedente sea que los trabajadores están recibiendo un trato digno y salarios justos. Entonces, en el uso de la palabra, los compañeros de Sudcolmes y posteriormente a las diputadas. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, todas y todas las personas representantes de los medios de comunicación aquí presentes y los que también están a distancia acompañándonos. El día de hoy comparecemos con una sola intención: ser escuchados. Estamos cansados de que se nos subestime. La clase trabajadora del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, Sudcolmex, no está luchando por un capricho ni por interés meramente económico. Nuestra lucha es mucho más profunda y legítima. Como representante del Sudcolmex, quiero señalar que formamos parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, la CENSUASIC, en coordinación también con organizaciones del ámbito de ciencias y tecnología. También venimos pidiendo atención porque esta lucha no es completamente aislada, refleja una situación que forma parte de la problemática estructural que atraviesa las instituciones públicas y la educación superior del país. Si bien el tema salarial es importante y no puede minimizarse, un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo, nuestra exigencia principal es el reconocimiento y la dignificación del trabajo. Porque nos guste o no aceptarlo, la clase trabajadora es uno de los cimientos fundamentales que permite a una institución como el Colegio de México que funcione
y forme estudiantes de excelencia y contribuya al desarrollo nacional. Gracias a nuestro trabajo cotidiano, esta institución ha podido formar parte en generaciones de jóvenes que hoy ocupan y ocuparán espacios clave en la academia y la administración pública y en la vida del país, como lo es la dirigente que tenemos el día de hoy en la autoridad, la doctora Ana Covarrubias. Quiero agregar que las autoridades dicen carecer de presupuesto, y pues sí, también lo entendemos. Creemos fielmente que el sindicato no es un ente intransigente. Nuestro interés es solo negociar. Pero nos parece completamente incongruente que si dicen no tener presupuesto, ¿cómo es posible que abran plazas de confianza de honorarios a las que se les está pagando el doble o más que a las plazas que nosotros tenemos como sindicales? De igual manera, esto está sucediendo en otros sindicatos que pertenecen a la Sensuacic y otros más que no están trabajando directamente con Sensuacic, pero que sufren las mismas condiciones. Necesitamos corregir la situación de las plazas de trabajo que por contrato tienen que ser conocidas por el sindicato, y no ha sido así. Las formas de contratación no han sido las adecuadas. Nuestra exigencia es clara: que se valore y se dignifique la labor de todas y todos los trabajadores. Se nos ha señalado en ocasiones que como responsables y poco profesionales, si esa fuera el caso, también habría que decir que la administración conoce perfectamente dónde existen fallas de desempeño. Y esas fallas se representan a todos los niveles administrativos y académicos. No se puede generalizar ni utilizar casos particulares como argumento coyuntural para justificar propuestas insuficientes durante una revisión contractual. Estas situaciones, lejos de corregirse, suelen dejarse pasar de manera ventajosa. Al final, ¿a quién le afecta esto? ¿A la institución? Yo digo que le afecta principalmente a la comunidad estudiantil, por la que la institución dice estar viendo en estos momentos. Reconozco que no es lo mismo observar un conflicto desde afuera a que vivirlo desde adentro. También acepto que quizá no siempre se tenga toda la información completa. Sin embargo, esto no puede ser excusa para descalificar de manera generalizada a la clase trabajadora. Desde el Sudcolmex, con la Sensuacic y los sindicatos fraternos que nos acompañan, lo que pedimos es una negociación justa, seria y de buena fe. Por eso hemos privilegiado en todo momento el diálogo. Queremos ser tomados en cuenta y que se reconozca que somos una parte esencial de cada institución. Por supuesto que puede haber malos trabajadores. En esos casos, que se entienda de manera puntual y conforme a la normatividad que también hay personal que fomenta la división y conflicto, y frente a eso no siempre se actúa con la misma firmeza. Limitar, generalizar o descalificar no fortalece a la institución, limita el desarrollo. En este caso, lo que nos interesa, el desarrollo de la comunidad estudiantil. No estamos en contra de cumplir nuestras obligaciones. Cuando se cumplen, deben asumirse las consecuencias, pero también tenemos derechos y no permitiremos que se vulneren. Exigimos respeto, reconocimiento a las condiciones laborales dignas. ¿Por qué defender a los trabajadores? Porque también es defender al Colegio de México y a la educación pública del país. ¡Viva el Sudcolmex, chicos! ¡Viva! Me permite que nos acompaña el día de hoy, nos acompañan unos representantes de la comunidad estudiantil, y me gustaría darle la palabra a la señorita Vanessa, antes que continuar, por favor. Muchas gracias. Okay. A la comunidad del Colegio de México, al movimiento sindical solidario y a la opinión pública interesada, desde la Asamblea Estudiantil del Colegio de México, expresamos nuestro respaldo a la huelga iniciada el 2 de febrero por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, cuyas demandas relativas a la contratación y remuneración consideramos legítimas.
Reconocemos que el trabajo del personal administrativo resulta imprescindible para el funcionamiento cotidiano de la institución, que las conquistas históricas del movimiento sindical han beneficiado de manera directa a toda nuestra comunidad. Asimismo, sostenemos que la defensa de condiciones laborales dignas forma parte de la defensa de la vida académica misma. Como estudiantes, defendemos tanto el derecho constitucional a la huelga como la calidad formativa que caracteriza a nuestra institución. Consideramos que ambos objetivos son mutuamente dependientes. Si bien lamentamos los efectos de la suspensión de actividades puede tener en nuestras trayectorias académicas, afirmamos que la interrupción de la labor del personal administrativo constituye un mecanismo legítimo de presión colectiva. Por lo anterior, hacemos un llamado al Consejo de Directores, a la Secretaría Académica, a la Presidencia y a las coordinaciones académicas para no continuar con las actividades en línea, en tanto estas inciden en la capacidad de presión colectiva del sindicato y la eficacia sustantiva del derecho a huelga. Asimismo, les instamos a privilegiar el mecanismo de negociación transparente, expedito y sustantivo, orientado a la pronta resolución del conflicto laboral. Consideramos indispensable que las decisiones adoptadas se fundamentan en criterios normativos y que comuniquen de manera oportuna a la comunidad las decisiones tomadas. Finalmente, convocamos a la comunidad estudiantil a informarse sobre las demandas del Sudcolmex, a seguir de cerca los procesos de negociación y a deliberar colectivamente sobre las implicaciones de este conflicto. Invitamos también a fortalecer los espacios de diálogo y organización estudiantil. De parte de la Asamblea Estudiantil del Colegio de México, habló Vanessa Chavarría. Ahora va a dar un saludo la diputada Vanessa López de Michoacán. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, darles la bienvenida a los compañeros que hoy están aquí, agradecerle a mi querido compañero, el diputado Fugio, quien además considero un amigo porque pues nos hermana la lucha. Decirles, compañeros, que sus causas son nuestras causas y su lucha es nuestra lucha. Nosotros siempre hemos pugnado por el bienestar de las y de los trabajadores y sabemos que a nadie le gusta estar en huelga. Sabemos que esto se hace pues en el marco de una necesidad. Entonces, solamente decirles que cuentan con nosotros, que los y las legisladoras del Partido del Trabajo y particularmente su servidora, Vanessa López, quien además también tengo la oportunidad de tener una plaza de maestra en Michoacán. Sabemos que nada ha sido fácil para los trabajadores y las trabajadoras y definitivamente hacemos un exhorto a la autoridad competente para que estas voces sean escuchadas. No tenemos que ir más a fondo, nosotros sabemos que son causas justas, sabemos que nadie está pidiendo nada a lo que no tenga derecho y en ese sentido cuentan con nuestro respaldo, cuentan con el respaldo de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y por supuesto que el nuestro de manera incondicional. Decirles que estamos aquí, este espacio es de ustedes. Qué bueno que hacen uso de él porque no tendría razón de ser nuestra presencia aquí si ustedes no vinieran y hicieran uso de esta tribuna que finalmente es la tribuna del pueblo de México. Entonces, pues yo muy contenta de poder estar aquí con ustedes, muy agradecida con el diputado Fugio, luchador incansable por las causas más nobles y justas de los habitantes de Nayarit y de todo nuestro estado. Felicidades, diputado. Una vez más nos demuestras que pues estás pegado a los que nos necesitan. Yo de igual manera me reitero a sus órdenes y decirles que estamos con ustedes y ponernos a su disposición. En lo que ustedes consideren que una servidora también les puede ayudar, estamos para ello. Utilicen y aprovechen este espacio del pueblo de México que nosotros tenemos claridad de que es prestado. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por el espacio, queridos diputados, para la difusión del grave problema que hoy existe en el Nacional Monte de Piedad.
El día de hoy informo que los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad estamos a favor del diálogo, a favor de la paz y de la ayuda asistencial al pueblo de México. El día de hoy vengo a alzar la voz como jefa de familia, como trabajadora y como representante sindical del Estado de Morelos del Sindicato Nacional de Monte de Piedad, ya que durante más de 5 años a la fecha, los trabajadores sindicalizados hemos sido objeto de más de 15 violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. En estos 5 años hemos estallado ya 2 huelgas. La primera, por revisión salarial en el año 2024, con duración de 1 mes, en la cual se logró la firma de un convenio que no ha sido respetado hasta la fecha por quien dirige el Nacional Monte de Piedad. Y esta huelga que se estalló actualmente en octubre del 2025 es por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo y que a la fecha cumpliremos 5 meses sin que nuestros derechos laborales sean respetados. Informo que la situación que más nos ha impactado y nos ha dolido a los trabajadores durante estos meses, durante estas 2 huelgas que ya llevamos, es que hemos tenido ya el deceso de 2 compañeros, uno que enfermó y falleció por el desgaste, la preocupación que le trajo esta lucha, el segundo porque le fue negada la atención médica que es otorgada por la institución por el hecho de estar en huelga, así como un compañero accidentado en la ciudad de Michoacán, el cual fue embestido por una camioneta que impactó el campamento donde se encontraba el compañero en huelga. Es asombroso que estos hechos tan lamentables no hayan impactado la conciencia de los directivos de nuestra institución, ya que es evidente que ellos le están apostando al desgaste de todos los trabajadores. En esta actual huelga, que repito, no es por aumento salarial, sino por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, hoy le decimos al gobierno y le decimos a la patronal que a pesar de todo lo acontecido, los trabajadores con casi 5 meses de esta huelga estamos más firmes que nunca, aunque estemos sin salario, sin prestaciones, sin haber ni siquiera recibido el pasado año el aguinaldo que por ley nos corresponde. Los trabajadores estamos viviendo una lucha en desigualdad de circunstancias, porque el personal de confianza, así como los directivos que dirigen esta noble institución, se encuentran con sus salarios vigentes al día de hoy, pero no así los trabajadores sindicalizados. Seguimos en espera de la justa resolución en la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. Hoy solo contamos con la bendición de Dios, que se multiplica día a día con la ayuda de nuestros clientes, de la sociedad civil, de los sindicatos fraternales que nos han ayudado con donativos, con comida, con víveres en esta huelga. Estamos en las calles esperando la justicia laboral, el respeto a nuestro contrato legitimado. Hago un énfasis y felicito a todos mis compañeros que hemos mantenido al día de hoy esta fortaleza con la esperanza de ser escuchados y de ser respetados. Asimismo, informo que todos los trabajadores somos parte fundamental de la ayuda asistencial en México, ya que existe un círculo virtuoso donde todos los remanentes resultado del empeño diario a nivel nacional son dirigidos a 3 temáticas de apoyo, como lo es la formación del trabajo digno, los problemas sociales diversos y a fomentar la inclusión financiera, ayudando a más de 6 millones de familias y más de 500 instituciones alrededor de la República Mexicana, con una inversión de más de 267 millones de pesos otorgados año con año, mismos que se pueden reflejar en la página del Nacional Monte de Piedad, de la cual los trabajadores somos parte fundamental de la ayuda que hoy otorga el Nacional Monte de Piedad. Hoy los trabajadores en huelga nos tomamos de la mano, a pesar de la tristeza, del cansancio, de que traemos a cuestas una huelga y nos solidarizamos con los compañeros del Sudcolmex. Hoy, en su lucha, les decimos que no se rindan, que seremos escuchados por el gobierno, el cual ha sido de magnífica ayuda hacia muchos programas sociales, pero desafortunadamente están olvidando a la clase trabajadora de este país, pateando como si fuera un bote de lado a lado todos los derechos de los trabajadores que aquí nos encontramos, los cuales sostenemos a este país. Ayuda, por favor, para el Nacional Monte de Piedad. Ayuda, por favor, para todos los trabajadores sindicalizados de la ciencia y de la comunicación, de todos los sindicalizados de este país. Por favor, ¡viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la huelga de Sudcolmex! ¡Viva! ¡Viva la fuerza de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad! Muchas gracias, diputados.
Buenas tardes. Agradezco a los medios la cobertura que dan, el espacio que dan, a la diputada Vanessa también, al diputado Fugio, que han siempre apoyado la causa de los trabajadores del sector ciencia, tecnología e innovación, principalmente. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se solidariza con los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. Es una ofensa el 4% que propone la presidenta del Colmex, sí, la doctora Ana Covarrubias. La demanda que tienen los compañeros de 11%, pensamos que esto apenas es justo, aunque el INEGI dice que la inflación va de 3.7, 3.8%, lo cierto es que llegamos a fin de mes ajustando el salario y no salimos a fin de mes. Algo está pasando, nos dicen que el 4%, con eso alcanzamos a comprar lo mismo que el año pasado, pero los números no dan. Algo está midiendo mal el INEGI. Creemos que ese 11% que demandan los compañeros del Sudcolmex es justo y una ofensa de una propuesta de 4%, no solo para los compañeros del Sudcolmex, sino para toda la clase trabajadora. Por nuestro lado, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tenemos un emplazamiento también por revisión salarial. Estamos demandando el 13% y estamos ahorita con pláticas y vamos a estallar huelga el 16 de febrero si no hay una propuesta decorosa, si no hay una propuesta razonable de incremento salarial. Pues así es, nuestro sector ha sido golpeado. Tenemos recorte presupuestal, tenemos disminución de plazas y ahora con estos incrementos ofensivos que pretenden hacernos. Quiero decirle a los compañeros del Sudcolmex que no claudiquen, hasta la victoria siempre, y a los compañeros del Monte de Piedad que a más de 4 meses de huelga igual no claudiquen, y estamos en apoyo solidario los sindicatos del sector ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Soy Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y el SUTIN, el Sudcolmex y otros sindicatos integramos la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Tenemos básicamente los mismos problemas de falta de cubrimiento de plazas, problemas de precarización del empleo, de insuficiente presupuesto, no nada más para el salario, sino para realizar las actividades sustantivas de nuestras instituciones. Pero además hay que decir que tenemos los problemas heredados por décadas de abandono de los gobiernos neoliberales. Tal parecía que se trataba de acabar con las instituciones de educación, de investigación y de cultura. En varios casos se intentó incluso el cierre de estas. Hace unos 20 años, en el gobierno del presidente Fox, se planteó el cierre de 14 centros de investigación. Pero además, año con año, era una reducción presupuestal que impide la realización de las actividades. Los trabajadores del conocimiento fuimos parte precisamente del movimiento que buscó la transformación del país y lo seguimos sosteniendo. Sin embargo, estamos convencidos de que no puede haber una transformación real del país si no es con el apoyo verdadero a la educación, a la investigación y a la cultura. Si queremos hoy hacer frente a los retos internacionales y nacionales del país, si queremos hoy hacer frente a las amenazas imperiales y a la ultraderecha, tenemos que respetar los derechos de los trabajadores. Y esto pasa por salarios dignos, por condiciones de trabajo dignas, por fortalecer las instituciones de educación, investigación y cultura. Por ello, vemos con preocupación que crecen los conflictos en nuestro sector. No es nada más el Colegio de México, como ya se mencionó, están los casos de universidades, y el caso de la Universidad Veracruzana, donde el propio rector reconoció que se están recibiendo salarios inferiores al salario mínimo general
esto va en contra de la política laboral del gobierno federal. Entonces, sí, queremos cerrar filas con todos los mexicanos, pero queremos también hacer nuestra parte, que es darle fortaleza a la educación, a la investigación y a la cultura, y esto solo lo podemos hacer con el pleno respeto a los derechos de los trabajadores. El SUTIN, como parte del CENSUECIC y como parte de la Unión Nacional de Trabajadores, estamos comprometidos con nuestros compañeros y hemos estado en las actividades que ellos han considerado y vamos a trabajar, estamos convencidos de la necesidad de que no haya nunca más luchas aisladas, de que unifiquemos nuestros esfuerzos. Agradecemos el apoyo que en esta ocasión recibimos desde esta Cámara, porque además sabemos que muchos de los problemas se dan porque hay funcionarios que no respetan lo que en esta Cámara se decide en cuanto al presupuesto. Entonces, necesitamos salvar a nuestras instituciones para sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Olmos González, secretaria del Exterior del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, mi sindicato es un poquito más largo. Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Venimos dos de nuestros sindicatos, tenemos 6 sindicatos en el INA, venimos 2, las restauradoras y su servidora. Y bueno, a mí me gustaría, antes que nada, muchas gracias a los diputados que nos abren estos espacios. Ojalá y fueran muchos más diputados que nos abrieran estos espacios, pero aún así, de verdad, se agradece mucho que nos escuchen, que tenemos pues problemas muy similares, pero a mí sí me gustaría hablar lo esencial que es la solidaridad como sindicatos, aunque nos regimos diferente. Por ejemplo, el Subcolmex tiene contrato colectivo de trabajo, nosotros tenemos condiciones generales de trabajo, pero sí hay una falla, digamos, a nivel México, que como diría por ahí, nuestro México no está funcionando bien, porque tenemos pues muchas irregularidades en todos nuestros institutos, y pues qué es lo que más nos hace falta, el presupuesto, ¿no? Que nos hace falta un salario digno, como ya lo han mencionado. Y bueno, pues estamos en estos espacios, venimos a expresarnos por todas estas problemáticas que tenemos y que pues no debería de ser necesario llegar a una huelga. Lamentablemente se llega a una huelga y eso pues no es lo justo. Yo creo que pues es lo más, ya lo último, ¿no? que llegamos, y pues la verdad es que estamos aquí apoyando a Subcolmex, creo que también al Monte de Piedad, que son ahorita nuestros sindicatos hermanos que están en huelga, y pues que también no pensemos que solo nosotros como instituto padecemos carencias y irregularidades, sino que todos podemos llegar a una huelga, y eso la verdad es que es muy lamentable. Y bueno, pues nada más reitero el apoyo por parte del INA, de nuestros comités, de los trabajadores. Estamos con ustedes, y en lo que sigan decidiendo, pues aquí estamos. Y arriba Subcolmex y arriba Monte de Piedad. ¡Viva! Gracias, buenas tardes. Lorenzo Espinosa, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, parte de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación, Ciencia y Cultura, y también parte de la estructura ejecutiva de la nueva Central de los Trabajadores. En nombre de todos los sindicatos que conformamos esta coordinadora, estamos a favor de la huelga que está presentando hoy el Subcolmex. Es una huelga justa porque la administración no ha querido sentarse a dialogar de manera seria. El aumento que se les está ofreciendo no corresponde a la realidad de nuestro país. Ya lo han dicho, un 4% que lo marca el tope salarial, porque la UNAM así lo pactó, pero recordemos que la UNAM pactó en noviembre, y ese 4% corresponde a 2025, inflación de 2025. No se está considerando la inflación de 2026, que es el año en donde nos van a estar pagando ese salario. Es decir, apenas
con el salario que nos ofrecen se está recuperando la inflación del año anterior, pero no se considera la de este año. Por eso con estos salarios miserables que nos ofrecen, salimos al mercado y nos damos cuenta que no alcanza para cubrir la canasta básica. Es un vil engaño lo que quieren hacer con los trabajadores, pero están equivocados, no somos tontos, somos investigadores, somos gente que ha estudiado el tema y aunque somos trabajadores, estamos en pleno conocimiento de la situación, simplemente basta salir al mercado. Por otra parte, ya lo han reiterado mis compañeros, necesitamos mayor incremento al presupuesto para nuestras instituciones, porque recordemos que invertir en educación no es un gasto, es eso, es una inversión, porque a futuro lo que se invierte en educación redundará en mejores ciudadanos crean mejores países, mejor investigación, mejor ciencia, mejor cultura. Entonces, necesitamos esos recursos para que nuestro país a futuro pueda tener mejores perspectivas. De continuar esta situación imponiendo topes salariales que no resuelven nada, sino simplemente siguen precarizando el trabajo, lo que va a suceder es que en los próximos 10 años un salario mínimo va a estar por arriba que un salario profesional. Es decir, ya no va a haber incentivo para que los muchachos quieran estudiar una carrera. Y si los muchachos de hoy no estudian una carrera, en 10 años, en 20 años, vamos a tener un colapso porque no va a haber personal suficiente, no va a haber capital humano suficiente para sostener nuestras instituciones. Es decir, no se puede vivir de TikTok ni de estas redes sociales. Necesitamos gente capacitada y nosotros en nuestros institutos, en nuestros centros de investigación, en las universidades, tenemos personal suficiente y capaz para formar a las nuevas generaciones. Entonces, hacemos un fuerte llamado para que nuestras autoridades recapitulen y vean que ese 4% es insuficiente, que necesitamos mayor presupuesto para nuestras instituciones, no únicamente para salario, necesitamos presupuesto para infraestructura. En ese sentido, apoyamos totalmente la huelga del Sudcolmex, la huelga del Monte de Piedad. ¡Viva Sudcolmex! ¡Viva Nacional Monte de Piedad! ¡Viva! Buenas tardes a nuestros compañeros trabajadores de los distintos sindicatos que hoy nos dimos cita en este espacio. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para expresar, en primer lugar, nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros que han decidido estallar a la huelga, ya que sus demandas no han sido resueltas con anticipación. Brindamos un caluroso aplauso a los compañeros y un caluroso saludo a los compañeros de Sudcolmex, a los compañeros del Monte de Piedad, y agradecemos el espacio que nos brindan los compañeros diputados del Partido del Trabajo. Para nosotros es una lucha muy importante el tema de reivindicar nuestros salarios contractuales. Desde hace un año nosotros estuvimos insistiendo como Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en diferentes espacios, en mensajes y oficios tanto a Presidencia de la República como a la SEP, con la misma Cámara de Diputados, como a Hacienda, que se venía un problema grave en términos de resarcir un rezago histórico que tenemos como salarios contractuales en los sindicatos de educación superior. Lo hicimos saber y dijimos que nosotros veíamos con buenos ojos esta justicia social que se hace en términos de los salarios mínimos para los trabajadores del país. Era justo que ya se tomaran en cuenta y se resarciera también ese rezago, esa deuda histórica que se tenía con los trabajadores. Sin embargo, la deuda crece en términos de los salarios de las universidades y concretamente de los trabajadores de base de nuestras instituciones de educación superior. Lo advertimos, hicimos varias gestiones para que pudiésemos tener una reunión, una convocatoria amplia de varias coordinadoras. Estuvimos por aquí en el mes de octubre, noviembre, insistiendo en que era necesario convocar a una reunión para que pudiésemos nosotros plantear el tema que se avecinaba. Hoy los compañeros de Sudcolmex
estallan la huelga porque no ven una respuesta satisfactoria a sus demandas. Igualmente los compañeros del Monte de Piedad no ven una respuesta que satisfaga las demandas que ellos han planteado. Y si vamos más adelante, vienen otros sindicatos que tienen emplazamientos también en próximos días, como los compañeros de Chapingo, en fin. Nosotros veíamos un panorama y un problema que tenía que enfrentarse. Hoy quisiera aprovechar esta tribuna para comentarles y hacer una convocatoria tanto al gobierno federal como a la Cámara de Diputados que pongan atención en el tema de los salarios contractuales de las instituciones de educación superior. En el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, el CITUAM, logramos establecer algunos acuerdos, sin embargo no hemos podido rebasar los topes salariales del 2019 para acá. Es una política salarial que la misma Secretaría de Hacienda nos ha declarado públicamente que son políticas de gobierno federal y que no, las universidades no pueden dar más allá de lo que les apruebe gobierno federal. ¿Dónde está el problema para destrabar el tema de los salarios contractuales? Creemos que hace falta, urge una mesa de diálogo, una mesa de comunicación directa con los sindicatos, con los trabajadores universitarios para que podamos nosotros hacer un planteamiento concreto de cómo ha estado pegándonos en los bolsillos de los trabajadores este rezago también histórico ya de los salarios contractuales. ¿Sí? Si nosotros hicimos una cuenta aproximada de lo que hemos alcanzado del 2019 al 2026 y estamos alrededor del 26% más o menos lo que hemos alcanzado en salarios contractuales, y hemos visto también con agrado que los salarios mínimos han alcanzado arriba de 130% de incremento. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario visibilizar, es necesario voltear la vista hacia los sindicatos universitarios, porque ahí existe un problema. Varios de los puestos en los tabuladores que se establecen en estas universidades o ya están por alcanzarse o ya los alcanzaron, y varios rangos de ese tabulador ya están rebasados. ¿Qué vamos a hacer para resarcir, en este caso, la pérdida de nuestro salario a nivel de nuestros trabajos en las universidades? Entonces, hacemos un llamado y convocamos nuevamente de manera pública, aprovechando la paciencia de los medios y su disponibilidad de este día, para convocar una reunión urgente, tanto a Presidencia de la República como a esta Cámara de Diputados, para sentarnos a platicar sobre este problema que ya se está volviendo, en todo caso, ya también histórico. Entonces, aprovechamos, entonces cierro mi participación para enviar un gran saludo a los compañeros que están en las guardias en Sudcomex, en Monte de Piedad, y para los compañeros, en este caso, de la UAM, que ellos supieron con responsabilidad sí llegar a los acuerdos necesarios para que hoy no estuviera esa institución cerrada en sus actividades cotidianas. Sin embargo, insistimos que los ofrecimientos que se hicieron en la mesa y con los cuales logramos establecer la firma de acuerdos son insuficientes, de tal manera que el llamado es a que la lucha continúa, la lucha no ha terminado. Cerramos un ciclo más de revisiones salariales y contractuales, pero la lucha no termina. Tenemos que continuar insistiendo en que hay una pérdida enorme y una diferencia abismal entre los salarios de los trabajadores de base y los salarios de los funcionarios y personal de confianza de nuestras instituciones de educación superior. Algo está pasando ahí, no se está distribuyendo bien el presupuesto, no hay equidad en la distribución del presupuesto. Entonces algo tenemos que hacer y bueno, la lucha continúa. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva los sindicatos universitarios! ¡Viva! De la ciencia y de la cultura. ¡Viva! Por la unidad de la lucha social. ¡Viva! Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Minerva Hernández Trujillo, del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIEMS.
Agradezco la tribuna, al diputado Furgio, así como a la diputada que nos abren los espacios, a los medios de comunicación, así a los compañeros que estamos reunidos el día de hoy para la denuncia pública. En el momento en que se cierra una preparatoria donde no se llegan a acuerdos con la patronal, se debe a la falta y capacidad de la institución para negociar y dialogar. En el momento en que una institución cerramos las puertas por esa incapacidad de diálogo, esa es responsabilidad de la institución. En este caso hacemos responsable al Colmex por no sentar el diálogo y hacemos el llamado expreso para que se siente a dialogar con nuestros compañeros del Sudcolmex. La importancia de abrir estas mesas de diálogo permiten a los sindicatos generar propuestas que puedan dar una ruta para la salida al conflicto, así como los compañeros de Monte de Piedad. No es posible que más de 4 meses y todavía no haya un diálogo suficiente que pueda dar salida al conflicto. Nosotros hemos estado denunciando que el presupuesto ha sido mínimo a las universidades, tanto de educación como de cultura. Un 3.2% fue el aumento que se dan a las universidades en presupuesto. Acaba de hablar un compañero del SITUAM donde denunciamos que nuestros niveles están por abajo del salario mínimo. No podríamos tener una institución educativa donde los salarios mínimos estén por arriba y los salarios profesionales estén por abajo. Esa gran desigualdad que está creciendo dentro de las universidades y dentro de este país no concuerda con la política de la Cuarta T. Por eso desde esta tribuna hacemos el llamado. No es posible que nos den un aumento del 3%, del 3.5%, cuando inmediatamente nos hacen ajustes al ICR y ese ajuste al ICR se lleva el 50% de nuestro salario. Es decir, de ese aumento salarial que se nos da, de ese 0.5 que se nos da, el 7% está para el ICR en Hacienda y solamente nos quedamos con 100 pesos, 200 pesos todos los trabajadores. Es por eso que estallamos a la huelga. Hoy hacemos responsables a Colmex por no sentarse a negociar, pero sí hacemos el llamado a que se siente y generemos una mesa de diálogo a partir de este llamado a la rueda de prensa. ¡Viva el Colmex! ¡Viva! ¡Viva la huelga de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva los sindicatos unidos! ¡Viva! Gracias. Muy buenas tardes, ya nada más yo sería muy breve posible, me presento. Mi nombre es Alejandro Medina Ávila, soy del Sindicato Nacional de Profesores, Investigadores y Docentes del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradezco al diputado Jorge Armando, que de alguna manera ha apoyado mucho este tipo de movilizaciones o de ruedas de prensa para apoyar a los compañeros del Sudcol y a los compañeros del Monte de Piedad que están padeciendo este problema y que tuvieron que llegar a huelga. Quiero comentarles no solamente en dos partes, esto que sufren ambos sindicatos y que sufrimos también los demás sindicatos de la nación, es violencia laboral. No la queremos valorar así, pero psicológicamente hay mucha investigación acerca de esa rama. El que omitan, el que no pongan atención, el que violenten derechos es violencia laboral. En nuestro caso también hemos sufrido problemas de nuestras condiciones general de trabajo, siempre han sido últimamente vulneradas, igual que la violencia laboral en muchos centros de trabajo. Y otro punto bien importante que es que los compañeros en general el salario es, sobre todo en la cuestión de la Secretaría de Cultura, no rebasa ni el mínimo y han experimentado serios problemas incluso para poder jubilarse. En esa situación yo conmino a las autoridades de las diferentes instituciones federales para que tomen cartas en el asunto y tengan capacidad resolutiva hacia los diferentes sindicatos, en particular del Sudcolmex y del Monte de Piedad. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el apoyo a Sudcolmex! ¡Viva! ¡Viva el apoyo a Monte de Piedad! Muchas gracias. Ok, compañeros, pues ya nada más para... discúlpame. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nélida Casas, del Sindicato Auténtico Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla. En primer lugar, estamos aquí para refrendar nuestro apoyo solidario a nuestros compañeros hoy en huelga del Sudcolmex y así también como a los compañeros, trabajadoras y trabajadores del Monte de Piedad.
Y pues bueno, no me queda más, por supuesto agradecemos infinitamente el apoyo de la diputada Vanessa, la diputada Margarita y por supuesto de nuestro buen amigo el diputado Fugio, por todo el apoyo solidario y el respaldo que nos ha dado. Y quiero reiterar lo que ya dijeron todas mis compañeras y compañeros de los diferentes sindicatos, que es la precariedad laboral. En el caso de la Universidad Tecnológica de Puebla, el año pasado no hubo una ampliación presupuestal para que recibiéramos el incremento salarial. Estuvimos insistiendo a través, incluso llegamos hasta la conferencia mañanera, pidiendo que se diera el incremento laboral para los trabajadores y trabajadoras. Cuando el personal de confianza, rector, secretarios, directivos, subdirectores y jefes de departamento recibieron un incremento del 4%. Todos los demás trabajadores nos quedamos con nada de incremento y con 69 trabajadores ganando salarios por debajo del salario mínimo. Finalmente logramos una respuesta y nos dieron un incremento del 4% y casualmente a los directivos les volvieron a dar otro incremento. Así es que ellos se fueron con un incremento para 2025 del 8%, mientras nosotros nos quedamos con el 4%. Pero la triste realidad es que para 2026 nuevamente la misma cantidad de trabajadores, 69 trabajadoras y trabajadores, siguen ganando por debajo del salario mínimo. Y otra cosa es que a ellos tampoco les pagaron el retroactivo cuando llegó el retroactivo para el resto de los trabajadores, bajo el argumento que no es creíble de que ya les habían pagado cuando les hicieron una homologación al salario mínimo, ¿no? Casualmente esa homologación que les dieron no estaba cotizando ni a la Seguridad Social ni ISR, entonces era un simple complemento, pero pues al final cuando llegó el recurso estatal y federal no les dieron su incremento retroactivo a este personal. Entonces, bueno, nos solidarizamos con nuestros compañeras y compañeros de los diferentes sindicatos y creo que es un llamado urgente a que dejen de... celebramos el incremento al salario mínimo, estamos de acuerdo, por supuesto, pero no es posible que nos vayamos rezagando porque cada día son más, en los tabuladores son más las plazas que quedan por debajo del salario mínimo. Esto es una contradicción y pareciera que que seguimos en la etapa neoliberal, que recuerde la cuarta transformación, que es gracias al pueblo, a los trabajadores y trabajadoras que llegaron al poder, y por supuesto que seguimos firmes en ese apoyo y en ese respaldo, pero queremos que también tengan consideración con nosotros, porque pues esto es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Es cuanto, y vivan los trabajadores en huelga, y vivan. Gracias. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Ok, ya nada más para cerrar, pues agradecer el espacio a los diputados, en especial al diputado Jorge Armando Fugio, que ha estado muy cerca de nosotros, en especial pues cuando tenemos algún contratiempo, como lo hemos tenido con el CITIMTA, como lo ha tenido y lo tuvo el STINCA. Ahora estamos el Monte de Piedad y el Colegio y el Sudcolmex, y pues solamente eso, agradecer a cada uno de ellos el esfuerzo y el espacio que nos otorgan. Cabe mencionar nada más, me gustaría recalcar para las autoridades que no estamos pidiendo nada regalado, estamos pidiendo solo que se nos tome en cuenta y que se dignifique el valor de cada uno de los empleados, de cada uno de los compañeros que están participando en el desarrollo óptimo de esa gran institución. Desgraciadamente, nos damos cuenta que a la institución solo le interesa su imagen, solamente le interesa la imagen. Nos damos cuenta a través de mantener cerrada su intención de negociar, que no le interesa ni siquiera su comunidad estudiantil. Si fuera esto, en estos momentos ya estuviéramos participando junto con la comunidad estudiantil dentro de la institución, apoyándolos como lo hacemos día con día, desde cada una de las áreas, cada uno de nuestros compañeros. Sin más por el momento, soy Roberto Ramírez, secretario de Asuntos Externos del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, Sudcolmex. ¡Viva la dignificación del salario! ¡Viva! ¡Viva la comunidad estudiantil! ¡Viva! ¡Viva la educación!
¡Viva! ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva! ¡Viva el ascenso a SIC! ¡Viva! ¡Viva el PT! ¡Viva! ¡Viva el Sudcolmex! ¡Viva! ¡Viva el Sudcolmex! ¡Viva! Es así como vamos a dar término a esta conferencia de prensa, haciendo un llamado a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haciendo un llamado a la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para que este tema sea atendido con urgencia. Se requiere la solución a la huelga de Colmex, la solución a la huelga de los trabajadores del Monte de Piedad, con una solución a favor de los trabajadores. Nosotros creemos que el aumento del 13% que se dio al salario mínimo tiene que ser la base de los aumentos salariales para todos los trabajadores del sector público. Y hoy decimos que en este momento vamos a enfocar las fuerzas en la solución de esos conflictos laborales, pero que más tarde tenemos que dedicar todo el esfuerzo, todas las gestiones, para que todos estos trabajadores que están trabajando, ganando menos del salario mínimo, reciban un aumento salarial de emergencia. Y para que se tomen las previsiones necesarias para que no se vuelva a caer en esta situación laboral. Aumentar los salarios a los trabajadores no va a empobrecer al país, va a dinamizar la economía de este país, porque los trabajadores gastan sus salarios, gastan sus ingresos en la tienda de la esquina, moviendo la economía nacional. Y también decimos que necesitamos que la juventud se inspire, que quiera ser trabajador de la ciencia, de la tecnología, que quiera ser trabajador de los institutos que preservan la historia y la antropología de este país, que vean una posibilidad de superación siendo trabajador de estos rubros del sector de la economía de México. Y hacemos un llamado también a las autoridades a que ponga atención en cómo se están gastando el presupuesto, las dependencias y las instituciones públicas, porque no es correcto ni es justo que los que presiden las instituciones se estén despachando con la cuchara grande y estén marginando a los trabajadores. Ya se ha dicho aquí y también ponemos el punto sobre esa I. No es posible que por un lado le digan a los trabajadores sindicalizados que no hay recursos para aumentarles el salario y estén creando plazas de confianza o contraten gente con altos salarios en vez de darle el aumento salarial que merecen los trabajadores y seguir los procedimientos de ingreso a un trabajo. Entonces, no solamente se trata de aumentar los salarios, se trata de respetar los contratos colectivos, de respetar las condiciones generales de trabajo. Se trata de firmar los contratos colectivos con los sindicatos con los que se han negado a firmar los contratos colectivos, aun cuando esos sindicatos tienen la toma de nota y tienen la mayoría de los trabajadores. Se trata además de invertir en que los trabajadores tengan las herramientas para hacer su trabajo. Se trata también de invertir para que verdaderamente México pueda ser una potencia en ciencia y tecnología. Están aquí también extrabajadores ferrocarrileros que están luchando por un plan de justicia y con ellos vamos a hacer en su momento una conferencia de prensa. Han participado en esta conferencia de prensa 10 sindicatos, la Asamblea Estudiantil del COMEX, los extrabajadores ferrocarrileros. Tanta gente no puede estar equivocada ni está mintiendo. Están luchando por una causa justa. Por eso decimos, viva la huelga del Colmex, viva la huelga de los trabajadores del Monte de Piedad. ¡Viva! Y la unión hace la fuerza. Unidos venceremos. Gracias.